Bienvenidos a Historia en Caliente, donde cada viernes descubrimos eventos o personajes que el oficialismo ha dejado afuera de los libros. Y hoy vamos a ver un personaje que en verdad lo han dejado afuera de los libros, es por algo, porque es muy polémico, pero bueno, ahorita ya lo vamos a ver. Antes que nada les queremos agradecer las vistas que hemos tenido en el último video de Lorca. La verdad es que pues ha sido pues muy emocionante, porque yo pensé que era un tema que no les iba a agradar tanto, pero pues veo que ha tenido muy buena respuesta, así que gracias por vernos. Tal vez traeremos algo más sobre la Guerra Civil Española en algún momento, pero pues ya será en un futuro. Y bueno, pues como siempre me acompañan mis compañeros Alejandro, Emir, Ernesto, Gustavo, Jorge. Hoy, ahí aquí nos acompañan. Y bueno, este agosto se cumplieron 4 años del deceso de uno de los personajes más entrañables y también uno de los fundadores de una de las revistas, podemos decir, más polémicas de la historia de México, y también de muchos libros que han sido muy criticados en su momento, pero que pues podemos decir que tienen una carga política muy interesante. Y bueno, en esta ocasión, obviamente este personaje lo tiene que presentar alguien que es experto en él, que ha leído los libros de este personaje, que a cada rato me anda enjaretando de que Ríos y no sé qué. Ese va a ser Emir. Por favor, Emir. Para la banda que nos acompaña, ese es el libro que siempre Emir saca, o es el personaje que Emir siempre saca en toda conversación. O sea, no importa de lo que estemos hablando, para Emir siempre Ríos tiene algo que decir. Y Ríos siempre está... Creo que es su vida y su credo, diría la canción esta de Capaz de la Sierra, güey. Pedazo de cielo. Citó a Ríos en su tesis para que quede ahí. Pues así es, amigos míos. Hoy toca el turno de desentrañar, de desenmascarar y de desenvolver un poco al maestro Ríos, que hace 4 años se fue. Y vamos a tratar de, pues no de hacerle una biografía, ¿no? Porque creo que eso es aburrido y eso es de lo que siempre se habla en los videos que hay sobre Ríos. Hace unas semanas, precisamente como dice Rulo, se cumplieron 4 años y hubo una reunión entre sus cuates, sus compas, ¿no? Estuvo Fisgón Monero, estuvo Hernández, estuvo también Rapé, y bueno, ahí faltó también Helguera, que también desafortunadamente pues falleció también hace un mes, me parece, y que era de sus cuates más queridos. Y bueno, todos ellos fueron alumnos de Eduardo del Río García, mejor conocido como Ríos. Y bueno, vamos a comenzar por el principio, como él decía. Vamos a comenzar dando una pequeña semblanza de su vida. Él nace un 20 de junio de 1934 en Zamora, Michoacán. Él es michoacano, y él desde muy pequeño pues tuvo la falta de su padre. Entonces él únicamente crece con su madre, crece con sus hermanos, y su mamá, pues la única educación medianamente buena que le puede dar, pues ¿con quién creen que es? Con los salesianos. Es una organización, es una escuela católica, cristiana, vamos, que es religiosa, y yo creo que de ahí parte también su animadversión con la religión, por cómo lo trataron, por cómo vive en esta etapa de su vida con estas personas. Y hay una parte de su vida en este momento en el que pues él decide simplemente ya no seguir, y llega a la Ciudad de México. Sus aspiraciones era para ser arquitecto, y bueno, pues tampoco se le da pues precisamente por el dinero, porque no hay dinero suficiente. Va dando tumbos por varios trabajos, y él al final cae en el trabajo menos esperado, que es telefonista en una agencia funeraria muy importante en ese entonces, y era Galloso. Y en Galloso es cuando empieza a copiar, a hacer dibujitos mientras está en la recepción. Oye, bueno, una cosa, ¿cómo eres un telefonista en una funeraria? Pues es lo mismo de ahora, yo me imagino, no sé, de esos que te dicen, señora, bueno, sigue viva, si no le ofrezco un paquete, güey, ¿no? No, pues es que es muy común, maestro. O sea, no creo que sea un trabajo raro. Pues tienen que atender ahí, la gente se muere del diario, y eso es en buena onda. Esos que claro te ponen de ojalá que te mueras de espera. A ver, cuando hay algún velatorio ahí en la funeraria, pues ese también te dicen que sala, ¿no? Te están velando. Bueno, eso sí, sí, caray, entonces pues aquí es donde viene a dar
el buen Ríos, y es aquí donde empieza a dar sus primeros pasos. ¿Qué pasó? Pues como dirían, la ociosidad es la madre de todos los males, ¿no? Y claro. Pues tenía mucho tiempo libre el hombre. Sí, tenía muchísimo tiempo libre, ¿no? Porque no era así como de que estar llamando a cada ratito, ¿no? Pero en estos tiempos, en estos lapsos de ocio que tenía, se pone a copiar las caricaturas o los moneros de ese entonces, que no eran moneros, simplemente pues hacían caricaturas con carga política. Steinberg, Abel Quesada, que también es uno de los grandes caricaturistas, perdón, de México, y pues él así es como comienza. El destino pues lo lleva de pronto a llevar estos cartones a un periódico, y es ahí cuando empieza ya a hacer su trabajo ya más propio, ¿no? Como caricaturista. Muy mal pagado, por cierto, son 50 pesos por un pinche bonchozote así de cartones de dibujos, y la mayoría eran copiados. Pero pues ya tenían mejor, ahí. para esa paga mejor hubiera vendido el papel en donde dibujaba. Pues sí, pero pues, o sea, 50 pesos para lo que él hacía, pues yo digo que en ese entonces, pues era una miseria, ¿ves? O sea, de todos modos era una madre, ¿no? Pero es en esta parte cuando ya se empieza a tratar de dar a conocer. Y bueno, este es su primer acercamiento en el mundo del periodismo. Estas caricaturas, pues, pronto llegan a otro periódico. No recuerdo si es Ovaciones o el Excelsior, Ernesto, o el Universal. Creo que no. No, el día ya me lo mencionaste, ¿no? No. Porque trabajó un tiempo en el día. Sí, creo que sí, tienes razón. ¿Y en la noche? ¿Y en la noche? También, no, él trabajaba en el día precisamente porque se enviaba temprano sus cartones para que se publicaran. Y en te digo que no recuerdo ahorita el nombre del periódico al que llega, pues pide ocupar el lugar de uno de los mejores caricaturistas, ahorita ya lo acabo de mencionar, que es Abel Quesada. Llega así nada más de barbas y le dice: señor, traigo este es mi trabajo, pues me gustaría ocupar aquí un lugar, y pues le da nada más y nada menos que el lugar que tenía Quesada en ese momento en este periódico. Y bueno, es ahí donde empieza ya a subir. Esto ya es como para 1950 y tantos, más o menos, casi en los 60. Pero yo pienso que es aquí cuando también se empieza a formar un poco la línea que va a trazar Ríos en sus libros. Hay que recordar que los primeros libros que él escribe son precisamente en favor del comunismo, del socialismo, de lo que vive Cuba en estos tiempos. Me parece que su primer libro es Cuba para principiantes, que es una... Sí, carnal. Sí, es de hecho el primero, y si no, creo que fue el de La truculenta historia del capitalismo. Cualquiera de esos dos fueron, creo, sus dos primeros libros que publicó. Sí, y con este libro, con Cuba para principiantes, perdón, yo creo que empieza una parte fundamental, no solamente en el periodismo ni en la caricatura mexicana, sino en la literatura de esta época, porque da como pequeñas introducciones a muchísimos temas. Tenemos Cuba para principiantes, tenemos Marx para principiantes, tenemos... aquí tengo uno, no recuerdo cómo se llama el Manifiesto Comunista Ilustrado, que está muy bueno, porque pues es prácticamente todo el Manifiesto Comunista de Marx y de Engels, pero con monitos. Hagan de cuenta que Marx lo está contando como si él lo dijera así, algo chusco. Y eso es una manera... Que Ríos fue el precursor de estos, no sé si han visto estos libros de Estados Unidos de ajedrez for dummies o mecánica for dummies, ¿no? De esos de hecho, de for dummies. Sí, Rolo, esta parte para los dummies es como un hijo chiquito, ¿no? De estos para principiantes. Y esta línea, esta forma de escribir o su idea, sus ideologías, lo llevan a tener contactos con
con el Partido Comunista Mexicano. Y dentro del Partido Comunista Mexicano, pues él conoce a mucha gente de gran peso y lo llevan incluso a Cuba, donde conoce al Che. Y una vez estando ahí con el Che, en una de esas pláticas que tienen, que por cierto fue muy improvisada porque él nunca se esperó conocerlo, es ahí donde viene la famosa frase, ¿quién es el tal Ríos? Y es así como Ríos firma muchos de sus libros. Esa frase de ¿quién es el tal Ríos? Viene del Che, nada más y nada menos que de Ernesto Guevara de la Serna. Entonces, pues ahí está, ahí lo tiene Rulo, ahí arriba. Y pues esto también le genera muchos problemas, porque hay que recordar que pues el PRI está en contra, o bueno, no el PRI, sino toda esta política en contra del comunismo, pues empieza a ser ya más fuerte, ¿no? Y pues esta es una pequeña primera parte de lo que significa Ríos en esta etapa, en esta época, y es interesante porque pues marca a partir de aquí el inicio de una no sé cómo llamarlo, pues de una era, de una... Sí, yo digo que de una etapa del periodismo, porque ya no solamente la gente se queda con esa idea de lo que escriben los periódicos, sino él con su sátira política, porque todas sus caricaturas o muchas de sus caricaturas están enfocadas precisamente en hacer crítica al sistema político mexicano, al gobierno de México que en ese tiempo pues estaba gobernando, ¿no? Muchísima crítica, y también empiezan las críticas hacia la iglesia, ¿no? Hacia la religión. Empieza una pelea muy constante ahí con la iglesia. Empiezan algunos roces también con algunos pues seguidores de la iglesia, y eso también lo lleva a crear una serie de libros muy fuertes. Yo creo que para la época yo creo que son interesantes. Por ejemplo, el manual del perfecto ateo, creo que es como religión para principiantes. Está muy chido, está muy divertido. Y sus libros yo creo que son, no traen tanta carga literaria, por así decirlo. O sea, no traen tantas letras, pero con los monitos yo creo que la gente, eso es lo que le entretiene a la gente. Quienes lo leyeron o quienes crecieron con él, con sus libros, yo creo que me van a entender o pueden entender más este tema, porque realmente ¿Tú creciste con él? No, Gus, no, yo la verdad, yo lo conocí cuando estaba en la secundaria, precisamente con el manual del perfecto ateo. Pero... ¿Por qué? Bueno, nada más hay por curiosidad. ¿Por qué, Mir? ¿Por qué ese libro en especial? Porque resulta que aquí en mi familia, pues mi papá es ateo, no cree en esta... No cree, pues, no tiene religión. Y él me había recomendado, no, busca el libro del ateo, así me decía él. Entonces lo estuve buscando y hasta que di con él. Aquí está. Y vean nada más no sé, la portada. No se ve tan chido por el fondo que tiene ese, mira. No se ve, apaga la cámara y vete, Nacio. Muéstrale ahí. Aquí está. Ah, se ve chido. Está muy calabaza porque ahí está Adán haciéndole cuernos a Dios, ¿no? Sí, güey, ya me di cuenta. Pues son de estos libros que empiezan ya a tener esta carga ideológica en contra de la iglesia. Y bueno, aunque Ríos, fíjense que no se ¿consideraba ateo? No se consideraba ateo. En parte sí, pero en ocasiones él decía que él era también católico. Él era, pues vamos, que sí creía en algo, ¿no? Que no toda la culpa es de la iglesia, sino de la gente que ha creado toda esta idea alrededor de la iglesia. ¿Ernesto? No, más bien, o sea, no sé exactamente que era católico, sino más bien cristiano. O sea, Cristiano, él creía en Cristo. Él creía en Cristo, no creía en la iglesia católica y demás, pero en Cristo sí, le reconocía precisamente toda su importancia histórica, ¿no? Claro, pero sí. Realmente nunca fue así como decir, bueno, para él el cristianismo se podía practicar sin toda
la liturgia católica y demás. Sí, entonces, no, él lo que buscaba hacer era, pues, dar su idea, dar, como desmitificar todas estas cosas de la iglesia, todo lo que rodea a la iglesia y a quienes la dirigen, a sus dirigentes. Aquí hay otro que está también muy chido, que lo acaban de reeditar en Planeta, que se llama La invención del cristianismo, y hay una parte que dice aquí, bueno, en la portada del libro dice: cuando Constantino le quitó las barbas a Jesucristo, nació la patraña más grande de la historia. Sí, no, otro libro sobre la iglesia, bueno, el de la Biblia, precisamente, la Biblia, esa linda la Biblia para... No, la Biblia, esa linda tontería. Esa linda tontería, sí es cierto. Ajá, sí, cosas así. El católico preguntó si era católico Jesucristo. Sí, precisamente todos estos libros que, ¿cómo se llama? Que hace sobre la religión son, así como cuestionando quizás lo que siempre se ha visto como los dogmas de la Iglesia Católica. Pero finalmente, o sea, no porque sean dogmas no se pueden cuestionar o reflexionar sobre ellos. Igual también le toca a él una época, pues, pues que de repente empieza a hacer ya estos chistes, ¿no? O sea, sobre la religión, ¿no? Más o menos, ¿en qué año los publica estos libros? En los 70, los 70, 80. Sí, pero, prácticamente. En la década de los 70 y como que los va publicando también a lo largo de su vida. Esos son nombres. El último así, fuerte contra la religión es de Será Católico Jesucristo, que es prácticamente pues, él hablando con Cristo realmente, o sea, le hace preguntas. Ajá, y Cristo, pues, o sea, según él responde y demás. Y cuando está hablando de la segunda venida de Cristo, pues Cristo responde. Eso yo no lo sé, esas cuentas las lleva María Magdalena, ¿no? Sí, pero empieza pues toda esta idea en los 70s, ¿no? De generar pues como que una contracultura a lo religioso, ¿no? Venido, por ejemplo, de los movimientos hippies y todo eso, de repente también los Beatles empiezan a decir, es que somos más populares de Jesucristo, y eso provoca muchos movimientos alrededor del mundo. Sí, esa es la temática de los libros de religión de Ríos, pero también hay que, bueno, yo les, para que tengan una idea, estos muchos libros que salen ya después, como tal, como por ejemplo Será Católico Jesucristo, vienen en una serie de dibujos que él hace para, no recuerdo si es para Ovaciones o para Siempre, para la revista Siempre, que se llaman Los Supermachos. Él es el creador de los famosos supermachos, ¿no? Y también es una supercrítica para el priismo en ese entonces, ¿no? Tenemos a este personaje de Calzoncín, de Chon Prieto, de Don Perpetuo del Rosal, que todo... Arsenio y Lechuzo. Arsenio y el Lechuzo. Lechuzo es una sátira muy chida sobre un policía de la Gestapo, creo, de la SS. No, más bien como si fuera de la Federal de Seguridad. La Federal de Seguridad, acuérdate de esa época precisamente, ¿no? O sea, la policía relativamente secreta, pero que todo el mundo sabía a qué se dedicaba. ¿No? Sí. De las brigadas blancas. Precisamente, cuando sale en esta revista, es que no me acuerdo si era una revista en particular, no me acuerdo si fue con García Balseca o alguien más, pero después de que sale, precisamente se pelea con este hombre, porque pues le estaban empezando a apartar la libertad creativa que tenía. Sí, porque le dicen, a ver, don Ríos, bájenle de yemas porque ya nos amenazó el gobierno. Pues yo me voy, yo me hago nada. Se sale y después hace Los Agachados, que en parte es como retomar la esencia de esos personajes que hizo en Los Supermachos, pero pues ya un poquito más perfeccionados, porque tuvo precisamente cuestiones de derechos de autor, ¿no? Que precisamente el dueño de esta revista, de la primera donde sale, dice, no, pues es que los dibujos y demás son de la revista, son de Ríos. Y entonces, pues se quedan aquí en la revista y alguien más se los roba, prácticamente se los roba. Los va a dibujar y le va a poner el diálogo. Y Ríos dice, no. Y entonces, para compensar esa falta de personajes o esa disputa que tuvo, en lo que se arreglaba todo eso, pues, crea precisamente Los Agachados. Y ahí está, pues igual es o sea, uno ve el primer capítulo de Los Agachados, pero resulta que es Calzoncín llegando al pueblo, y conoce a su hijo, que es el profe Gumaro. Sí.
Ajá, y de repente pues ya nos vamos a entrar en todos los demás personajes, Nopal, sin el profe Hans, Doña Tecla, la esposa del profe Hans, los policías, Sí, el licenciado Trastupijes, Bedoyo. Mira, ya ves, no eres el único fan, Emir, de Ríos. No. Yo por eso les dije que los únicos que, sin demeritar al George, ni a Tigus, ni al Alejandro Otzin, no es que ustedes no sepan, pero quienes más me entienden en ese sentido, pues es Ernesto, es el Rulo. Hay precisamente un libro, son puras caricaturas, no hay mucho diálogo. Si acaso son como 10 diálogos los que hay en todo el libro, que se llama Diabluras, precisamente, de esto que dice Rulo. Aquí está, se llama Humor de todos los diablos. Está muy chido porque son solamente así, dibujitos. No tiene nada de letras. Entonces, pues uno se puede dar la idea así como es la caricatura. Chéquense aquí, está leyendo El Diablo, el Exorcista. Es esto de aquí. Están muy calabazas estos libros. Y sí, esto que dice Ernesto es importante porque también aquí es del número 1 al número 100, me parece 105, Ernesto, que son los supermachos de Ríos, como tal de Ríos, antes de que... Creo que sí. Antes de que se lo robaran, porque después vienen los supermachos en número 300. Entonces, esos ya no son de él, ya son por encargo del gobierno, ya tienen línea, ya no son irreverentes como es Ríos. Entonces, se va por este lado de los agachados, y ya entonces empieza a hacer las varias temáticas que él toca, ¿no? Toca el veganismo, toca... las corridas de toros, la iglesia que tiene un montón, de política, de feminismo, de comunismo tiene muchísimos, está la perestroika, hace unos capítulos mencionamos también el de Trotsky, que entra también en esta colección de cómo entender el comunismo. De los más raros que hay, me parece que es el de los dictaduros. Sí, creo que sí. Y también, por ejemplo, uno hace, y Rius, o sea, él mismo lo admite después, dice, o sea, pareciera que sigue una línea ideológica, o que sí tiene una línea ideológica marcada, pero también eso no le impide ser crítico. No. Entonces, por ejemplo, de su primer libro, que sí recuerdo que es Cuba para principiantes, después de repente, ya en la década de los 2000, 90, 2000, saca este libro de Lástima de Cuba, donde hace una crítica enorme al gobierno de Fidel Castro. Cómo han manejado precisamente todo el gobierno en la isla, y eso le cuesta precisamente roces con el gobierno cubano, porque de repente de ser un autor reconocidísimo allá, era y que galardonado. Cuba, es como que, ¿qué pasó, no? Sí, le cuesta muchísimo prestigio allá a Ríos, precisamente es de los Ríos que siempre hay que rescatar, ¿no? O sea, que a pesar de ser de izquierda y demás, siempre también tuvo críticas, siempre supo o por lo menos reflexionó sobre el papel de la izquierda en la historia del mundo. Incluso él mismo, te digo, como ya lo habíamos señalado, él hasta se decía, soy ateo gracias a Dios, pero precisamente en ese sentido, ¿no? Como dejar de lado la religión, toda esa organización que implica la Iglesia Católica, pero dice, al contrario, pues nos podemos concentrar en la figura de Jesús, rescatar sus enseñanzas y demás, y pues es precisamente eso, ¿no? Y muchos después le reconocen a Ríos, dice, sí, soy ateo, pero gracias a él, ¿no? Y finalmente, o sea, Ríos, bueno, retomando lo que dice tu papá, pues tu papá es ateo, o sea, de reconocido, pues, y acá pues igual tenemos varios ateos que pues todavía son medio de closet, pero pues ahí los de Temamatla sabrán bien por qué, ¿no? Oye, ateo de closet, si siempre he dicho que soy ateo. Oye, nada más no es cierto, cuando fuimos a Temamatla dijiste que no dijéramos ni madres. A ver, mira, cállate, que te dije bien la razón y ahorita estás ahí ya tocándote. Estás resentido porque te decimos que es broma, ¿verdad? Ya, no discutan de eso. Por cierto, Emil, sí es cierto. Yo creo que ya lo habría comprendido mejor. Muchas restas, le sigue dando cuenta güey. Ya, pues ya. No, Emil, sí me acuerdo de un libro que sí leí de Ríos. Ya me acordé. Estaba tratando de hacer en memoria. Niños. El mito guadalupano.
Muy bueno. ¿Lo tienes? Sí, ¿No claro. lo tienes? Sí, es una... bueno, ¿Cuál es tu favorito, Emil? Ay, pues, exacto, ¿cuál es tu miren, favorito? a ver, gente, bueno, a todos los que nos están escuchando y viendo, ustedes sabrán que, bueno, ustedes saben que no todos tenemos las locaciones adecuadas. Yo quería tener aquí un librero con todos mis libros de Ríos, pero realmente no se puede. Hace rato se los mostré aquí a mis compañeros. Tengo aquí una vastísima colección de Ríos. Tengo casi, no tengo todos, porque realmente Ay, guapo. me faltan unos, pero yo creo que para mí los favoritos precisamente son los de religión, ¿no? Porque no solamente es una crítica, sino aprendemos de historia también. Tienen muchísima historia. Del manual del perfecto ateo, tenemos que no lo he abierto, que se llama La Iglesia y otros cuentos, que también está buenísimo. Tenemos la perestroika, tenemos... Pues, ¿qué otro tengo? El de Los Moneros de México, que precisamente es una recopilación de los mejores caricaturistas que ha tenido el país. Las revistas también, los periódicos, está muy bueno también. Estos que son los libros de los primeritos que salieron en la editorial Posada, que ya después salió también de Pleito, que es otro tema que ya después lo hablamos, sobre las editoriales. Con Posada yo creo que tuvo de los mejores libros que han salido y ahora son muy raros encontrar. Son una reliquia encontrar estos libros de Posada. Tenemos los cómics naturistas, que hace en colaboración con un científico, y aquí vienen varios Creo que ahí hay que remarcar siempre su opción de Ríos por el vegetarianismo, ni siquiera veganismo como lo entendemos hoy, no es sino veganismo, vegetarianismo. Y cómo te explica precisamente todo el papel de la todo el proceso, sí, es cierto. Y pues igual un clásico de ese es el de la panza es primero. Claro. Su recetario, el del cocinero vegetariano, que la verdad igual mis papás también tienen su colección de Ríos, tienen ese, y hay muchas recetas muy buenas realmente, y cuando lees lo que te aporta nutricionalmente, te quedas, no, pues sí, y entonces te explica de manera pues sí amena y demás, pero bien sólida, por qué te conviene ser vegetariano, ¿no? Sí, exactamente. Realmente Ríos, o sea, se metió a todos los temas. Quizá creo que por eso es una de las críticas que más le hacen, como es que se metía a todos los temas, pero no era experto en ninguno, ¿no? Pero finalmente creo que eso te sirve. ¿Por qué? Como introducción. Si uno va al final de los libros de Ríos, resulta que hay bibliografía que puedes consultar y empaparte más del tema del que está tratando en su libro. Uno de los que más a mí me ha llamado la atención, aunque más me ha gustado, es el de la Revolucioncita Mexicana. También precisamente donde muchas veces, si uno se da cuenta, es todo lo que vimos, por ejemplo, en historiografía de México del siglo XX. O sea, todos esos relatos que se han construido de la revolución, del clásico de Tannenbaum, de que la revolución fue una sola y demás, a los más críticos como Adolfo Gil y demás, que de repente se quedan, o sea, que son influidos por la revolución cubana y dicen, pues es que de repente parece que la revolución mexicana no fue una revolución, sino un reacomodo de las élites y demás. Y precisamente, si uno se va al final de los libros de Ríos, resulta que está toda la bibliografía, todos los libros que leyó para escribir su libro, para resumirlo, para hacerlo entendible al público. Sí, realmente también era un historiador, pues muy a la embarrada, ¿no? Por toda esta se tenía que llenar de todos estos libros, de toda esta información. No podía poner información así al tamborazo, ¿no? Sin sentido. Tenía que tener fundamento, y eso es lo que mucha gente cree que Ríos habla a lo estúpido, ¿no? Pero realmente sí tiene una bibliografía muy vasta en estos libros de historia. Sí. Sus estudios previos que hace para escribir estos libros, o sea, son espectaculares. Sí, no son así. Creo que a cualquier historiador le convendría leer esos libros para ver precisamente toda esta cuestión de difusión de la historia, ¿no? Hacer realmente entendible el libro de los expertos a la gente que, ¿sabes? Bueno, en un país como el nuestro, donde se leen 2 libros al año en promedio, hacerlo entendible para toda esta gente, pues es una labor bastante más que loable, ¿no? Claro. Sí, es cierto, sí, esto que menciona aquí el por ejemplo,
Bueno, quiero traer aquí un concepto que leí en este libro, así que se llama Estudio historiográfico de la prensa de caricaturas en el México decimonónico. Decimonónico. Ajá, perdón, gracias por la corrección. Hay un concepto interesante que el autor, que es Jesús Alejandro Báez Rodríguez, y no el Jesús Alejandro que tengo aquí arriba de la llamada, no ese no. Este es el chido. Considera. Bueno, él menciona, podemos concluir entonces que la caricatura política es un género iconográfico de opinión cuyos principales rasgos son que cuenta con un cartón o viñeta cuya finalidad es emitir un juicio, un parecer u opinión cuyas marcas formales están constituidas por rasgos exagerados, acentuados, grotescos en el dibujo. Se le considera iconográfico porque el papel que juega en la imagen es fundamental. Entonces, pues como dice Ernesto, es interesante cómo esto puede ayudar a la difusión, porque luego hay gente que quiere leer de historia, pero de repente ver los libros que nosotros manejamos. Ya, por ejemplo, la vez pasada, Rosa, que no está, le enviamos un saludo, pues nos mostró el de la guerra civil, ¿no? Uno gigante. O sea, imagínense ustedes leer todo eso, que es el compendio de la guerra civil, pero pues, por ejemplo, la labor que hace Rius es pues agarrar esa historia grande y convertirla en dibujitos y hacerla más digerible para el público, ¿no? Aunque sea pues una leve repasada, pero pues es importante porque yo siento que si la gente leyera estos libros que tú estás leyendo, que tú dices del comunismo, del socialismo, de la interpretación del manifiesto comunista, pues no tuviéramos tanta gente que no sabe realmente qué es el socialismo y qué es el comunismo, y que luego la gente anda diciendo o interpretando las cosas a como quiere, ¿no? Que cree que regalar dinero a los pobres es comunismo, socialismo. Creo que un libro de esos del Ríos Sí, le no, vendría bien al Carlos Muñoz, güey, del sí, internet. no, ¿cómo se llama? Sí, no, también la clásica metáfora, tienes dos vacas y te quitan una, ¿no? Ándale, por ejemplo, sí, pinche metáfora tan chocante. Justamente eso. O sea, yo creo que si, digamos, una persona que a lo mejor no está entendida o que no conoce bien de estos temas, pues de repente agarra un libro como este y lo ojea, o sea, de primera vista, pues es como si fuera pues algo sin tanto, sin chiste, ¿no? Que no te va a enseñar gran cosa. Que a lo mejor es un libro, sí, para divertirte, como una caricatura y listo. Pero justamente es lo que decía ahorita, por ejemplo, Gustavo, ¿no? De que hay que enseñarle estos libros quizá sobre conceptos que se tienen así muy burdos, ¿no? De gente que dice que uno es pobre por esto y el otro. Y no sé, aquí a lo mejor no te dice eso, pero sí te da a explicar en un lenguaje sumamente ameno, pues todos estos temas tan complejos. Y yo pienso que sí también, digamos que libros como estos que están publicados, que ahí tiene, por ejemplo, Emir, que ya nos mostró su colección, pues pueden servir perfectamente para alguien que quiere introducirse en algún tema, ¿no? Por ejemplo, yo mencionaba ahorita en comentarios que, digo, no es ahora sí que fue de pura chiripa, pero yo, Pura por guasa. ejemplo, el único libro que he leído de él y que tengo es el de La Interminable Conquista de México. Entonces, digamos, por ejemplo, yo lo tengo porque sí, en su momento me lo recomendaron que leyera. Y la verdad es que como introducción para un tema tan complejo como es la conquista, pues está súper bien, porque ya de ahí a lo mejor uno da el salto a decir, bueno, esto sí me agradó la manera en la que el autor abordó el tema, y a lo mejor sí ya te vas a buscar algún libro que hable un poco más, en un lenguaje más experimentado, por así decirlo, Más ese tema, ¿no? adecuado. Entonces, exactamente, entonces sí, yo también es lo que pienso, por ejemplo, ahora que estamos revisando todos estos libros. Cuando abro estos libros me da un chingo de risa. Mira, tengo aquí esta madre, el Malas libro de las palabras. malas palabras. Hay una Vas a anécdota muy decir, chistosa. No sé si Ernesto me puede echar la mano de esta, cuando cuenta de echar un palo, ¿no? Que no es lo mismo aquí creo que en Venezuela, ¿no? Creo que sí es Venezuela. Estaba aquí un embajador, y cuando le dice el embajador creo que es un diplomático mexicano, se le dice, vamos a echar un palo, que es, o sea, creo que es echar una chela o algo, y pues el mexicano se encabrona, ¿no? Dice, no, ¿cómo que echar un palo, carnal? Pues somos hombres, güey, ¿cómo quieres echar un palo? Entonces, este libro está muy divertido, y es eso, ¿no? Eso es lo que te da la caricatura, y eso es lo que tiene Ríos, esta manera en la que te atrapan los libros, los dibujos, para quien guste leerlos,
son muy accesibles. Y lo decía Carlos Monsiváis, lo dijo muchas veces Carlos Monsiváis, lo dijo en uno de sus prólogos que le escribió a Ríos, que hay 3 instituciones de educación en México: la SEP, Televisa y Ríos. Entonces, es una introducción, yo creo que todos sus libros y él mismo como se define en muchos de sus escritos, es satírico, es irreverente. Eso también le trajo muchos problemas, ¿no? Cuando lo secuestran y se lo llevan se lo llevan hasta Toluca, creo, y allá pues le dan un pinche sustote porque ya lo iban a matar, ya estaba para morirse, ¿no? Y pues no, le perdonan la vida y pues todavía tenemos los suyos para rato. Pues todavía le tocó darle una repasada al gobierno de Calderón, al gobierno de Peña Nieto, con este último libro que hizo de Los presidentes dan pena. Hace una recopilación de todos los gobernantes, desde los virreyes, desde el último Tlatoani hasta el último presidente. Entonces sí, es interesante leerlo, es interesante, no sé si entenderlo. ¿Ustedes qué opinan, si lo debemos entender o simplemente verlo como una introducción a una variedad de temas, a una mezcla de temas de interés? No, pues es que hay que verlo como esto que dices, como una forma de introducción a temas de interés, porque mira, a veces luego llegan ciertos personajes ahí medio conocidillos que nos dicen, léete esta enciclopedia y luego compra el disco. En el disco viene todo, con todo en la enciclopedia, pero en realidad, pues, la gente no lee toda una enciclopedia entera, o sea, seamos sinceros, ¿no? Y a menos que tal vez estés de una u otra manera, pues, no sé, estudiando y tal vez no seas de las personas que de una u otra manera tienen el privilegio de tener tiempo libre como para agarrar una enciclopedia, pues yo creo que sí es más sencillo agarrar un libro de Ríos para introducirte a ciertos temas que agarrar la enciclopedia a prueba de tontos, ¿no? O sea... Eso es lo que yo platicaba vos hace unas horas con Mónica, que le mando un saludo, Moni, de que la historia yo siento que a veces se encuentra no secuestrada, sino... No, se escucha muy, muy estúpido, secuestrado, pero se encuentra como en las élites, ¿no? Bueno, no en las élites. ¿Cómo se los puede explicar? No, sí son élites. Se encuentra como... Sí, como atrapada en... Entrelazada, mejor dicho, ¿no? No, yo digo que se encuentra como atrapada en esta... Enclaustrada, si quieren, vamos precisamente a ese término como en el claustro. O sea, se encuentra restringida así como... a cierto grupo de gente. Como si fuera... Ajá. Bueno, pongamos el ejemplo de dinero. Sí, pongamos el ejemplo de Ríos. O sea, de repente la historia pues es para todos, pero quien la escribe para otros historiadores. Exactamente, sí. Y entonces ponle así, pues realmente, o sea, como él decía, Cristo es para todos, ¿no? Todos podemos aprender de él, pero no necesitamos forzosamente que alguien nos lo traduzca o nos los interprete, sí, claro, sino que cada quien se vaya formando y que quien está ahí, ya sea el sacerdote o alguien más, pues te vaya orientando, pero no tiene por qué imponerte su visión de las cosas, ¿no? Y precisamente también esa sería una de las cuestiones de la historia, ¿no? Por eso digo, enclaustrada, o sea, está ahí encerrada, está atrapada, tal parece que solo unos cuantos saben interpretarla porque conocen ese lenguaje y pues queda restringida para el público en general. Y es lo que decía también la maestra Marta, ¿se acuerdan? Que ella también no está mucho, no concuerda en esta parte de que la historia sea para los historiadores nada más. Yo creo que la historia también debe ser para toda la gente, y eso es lo que busca Ríos también hacer. Te pone al final, como ahorita lo menciona Ernesto, te pone una super bibliografía al final, pero en todo el libro ya te lo desmenuzó, ya te trató de dar una explicación breve de un suceso y de una etapa de la historia de México. Entonces, yo creo que ahorita la historia sí se encuentra como en esa
en ese debate, en esa encrucijada, en ese hoyo, si así se me ocurre llamarlo, que está otra vez siendo parte solamente de un grupo selecto de gente que no, a lo mejor sí le interesa darlo a conocer, pero como ellos lo ven, como ellos lo interpretan, muy complejo. Y fíjate, sí. Fíjate, a veces luego muchos suelen decir, yo creo que hace falta mucho que se haga más énfasis en no sé, en las escuelas de historia, en las universidades que imparten la licenciatura en historia, y en todas las licenciaturas, en todas las carreras, que se encarguen de impartir esta parte de la difusión, ¿no? Fíjate que se me hace muy curioso lo que dice Ernesto sobre el enclaustramiento, porque realmente es cierto, y realmente, de hecho, esas personas a veces dictan qué tipo de historia es válida o qué tipo de historia sí se puede escribir y qué tipo de historia no. Lo vemos tan sencillo cuando quieres, no sé, presentar tu proyecto para tesis, no, de maestría o de doctorado a X o Y escuela, como por ejemplo se me ocurre el Colegio de México. No, pues si es historia sobre el fútbol llanero, pues no te la aceptan. Sin en cambio, pues si es algo súper complicado que a ellos les agrada, pues obviamente te lo van a aceptar, ¿no? A eso me refiero, que luego ellos mismos a veces son los que dictan, ¿no? Ellos dicen qué historia importa y qué historia no importa, pero realmente todo importa, ¿no? No es porque estemos loquitos, no es por una fobia a la academia constante que nosotros tengamos, o dirían algunos, no es un resentimiento, pero... No. Pero ahí va la crítica, ya regresando a Ríos, ¿no? O sea, Sí. creo que para eso es importante la difusión de este tipo de libros, de este tipo de... Ajá, lo que tú vienes diciendo, ¿no? De lo que él maneja, de historia con base en caricaturas. Creo que es muy bueno, o sea, realmente es bueno porque a veces luego las personas aprendemos más viendo cómo digamos que, como dirían los memes, descripción gráfica de tal cosa, o sea, se te queda mucho en la memoria, ¿no? Y eso es lo que buscamos siempre, cada que abrimos un libro, buscamos saber qué imágenes tiene, cuáles son las imágenes que tiene, y si es que nos atrapa en ese momento. Yo considero que Ríos debe seguirse leyendo, aunque ya para mucha gente le parezca obsoleto, viejo ya, yo creo que sigue vigente. Sigue vigente porque los temas, hay temas que no pasan, que no se pueden dejar de pasar de largo. Ahora está vuelve a ser este tema del machismo, del feminismo, y Ríos trata precisamente en un par de libros de explicar de qué van esos temas, de qué va la homosexualidad, de qué va el machismo, de qué va el feminismo. Entonces, pues para alguien que a lo mejor no entiende bien, eso es una buena manera de introducirse a ese tema. Simplemente para darse una idea, ¿no? Ale, creo que querías decir algo. Sí, preguntarles a ti o a Ernesto, o si los dos me pueden responder también, en este aspecto de cómo maneja Ríos la sexualidad en sus libros. O sea, porque yo digo, tengo entendido que sí, digamos, también pues en lo que relataba, pues también trataba de meter, digamos, que algunos relatos así cómicos en ese aspecto, ¿no? De a lo mejor de sexualidad y todo eso. Y bueno, todo esto porque ahorita que hablamos de todo esto de la difusión que nos comentaba Gus, pues digo, si ahorita todavía estos temas siguen siendo tabú en la actualidad, pues bueno, en la época de Ríos, cuando estaba en el momento de escribiendo sus libros, pues peor aún, ¿no? Entonces, pues me gustaría preguntarles si ustedes qué opinan acerca de eso. Así, propiamente de la sexualidad, sí tiene uno, que es Sí, hay varios libros. Este es interesante y está muy chido, porque eso que tú mencionas, Ale, de quitarle la incógnita a muchas cosas que encierran la sexualidad de esta sociedad mexicana, ¿no? Porque siempre está muy debatido y siempre se critica esta parte de la sexualidad propiamente de aquí de México, que está hasta cierto punto, yo digo que como satanizada, no sé, como que está muy discutido este tema. El resto creo que quería decir algo. Sí, no, como que trata de verlo precisamente como el lado más natural de decir, pues sí, somos personas, tenemos, o sea, tenemos toda esta gama de emociones y también de
de cuestiones de la sexualidad y de decir precisamente esto de finalmente que te conozcas, que sepas lo que te gusta, que no te gusta, para que tengas una sexualidad más plena. Y precisamente todo esto que trata en sus libros sobre el tema es eso, como déjate de tabúes, empieza a verlo como Vive tu sexualidad con responsabilidad. con responsabilidad, como parte de tu, o sea, como parte de tu vida. O sea, no puedes estar completo o tener una vida completa si no tomas en cuenta todos los aspectos de esta. Y precisamente el aspecto sexual es uno de los aspectos básicos del ser humano, más allá de lo meramente biológico, y también Claro. precisamente por todo lo que Pues también es Ajá, parte del la placer. satisfacción y demás, Eso. y precisamente, o sea, cómo repercute en tu salud diaria, ¿no? Que no solamente es para reproducirse, sino como ahorita lo que dijo Ernesto es cierto, esta parte del placer, de satisfacer una necesidad, algo que queremos, y también él como que pone un freno ahí con un libro así como este, mira, tenemos el amor en tiempos del SIDA, que lo hace precisamente en esta etapa donde el SIDA apenas se está conociendo. Este libro es de 1988. Y sí, él como que pone ahí con este libro un freno y dice, a ver, con calma, ¿no? O sea, tampoco te puedes desenfrenar y puedes andar ahí haciendo tropel y medio con tu sexualidad, perdón. Y bueno, estos son muchísimos de los temas que o algunos de los temas de los que habla Rius. Tiene otros más, tiene varios. Y es una... Y Sí, vale. sí, perdón, güey, dale. Sí era, pues justamente esto, ¿no? Que al final da pena decirlo, pero pues sabemos cómo se ha llegado a manejar por mucho tiempo, digamos, que esta parte de la difusión, ya no solo, por ejemplo, aquí de la historia, sino, o sea, en la prensa en general, o sea, de, no sé, de hablar de algún tema y que te censuren, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo no sabía eso de lo del secuestro inclusive, y pues me llama la atención porque digo, bueno, tú ves la cantidad de libros que escribió, la forma en la que lo hacía y la crítica que llevaba. Y aunque digo, qué bueno que no pasó, pero también sorprendente, pues que la verdad no tuvo como que tanto problema de censura, o digo, si lo tuvo me van a corregir, pero pues me parece también algo muy importante de mencionar, ¿no? Sí la vivió, sí la vivió, pero yo creo que supo sobreponerse. Estos episodios que les cuento de su vida vienen en un libro que se llama Ríos para principiantes, y él hace un recuento de sus primeros 40 años como caricaturista. Pasa por episodios muy, muy cabrones de su vida, cuando pierde a su hija en el 93. Se vuelve a casar, cambia de residencia. Él también es discriminado por su color de piel. Él es güerito, él es de ojo azul, y pues nadie creía que era mexicano, ¿no? Entonces también vive esta parte de la discriminación. Este libro está divertido, está chistoso, cuenta su vida, cuenta las personas que marcaron su carrera, dice a él su carrera, entre comillas, y otro que después también salió, que es muy bueno, se llama Mis Confusiones. Es un libro muy también interesante, es más cerca de su realidad, más íntimo este libro. Pues sí, él lo que trata es en estos dos libros de explicar cómo fue su vida, cómo fue que cambió su mentalidad, lo que ahorita mencioné Ernesto, de que siempre fue crítico, tanto para la izquierda como para la derecha. Primero siendo un exportador de ideas y defendiendo al régimen cubano de los gringos, y ya después con la crítica, ¿no? De Lástima de Cuba. Entonces sí, esto es interesante. Jorge, ¿quieres decir algo? Porque vi que prendiste tu micrófono. No, sigue. Entonces, pues sí, eso es lo básico que les podría platicar de Rius. Hace rato Gus me preguntó que cuál es mi favorito. Yo creo que no tengo así uno en particular. Ay, me voy bien Peña Nieto, güey. Yo creo que los de religión me gustan mucho. Los de religión y sobre todo los de los diccionarios. Está el Diccionario de la Estupidez Humana, el libro de las malas palabras, uno de donde vienen las plantas medicinales. Esos son de mis favoritos. Y hay uno que
Bueno, sí, hay uno que sí me gusta mucho, que es el de 500 años fregados, pero cristianos. Está muy chido. Aquí está y es una introducción precisamente a la conquista. Tengo el boleto, sí, lo tengo guardado. Tan bien guardado lo tengo que no sé dónde está. Sí tengo Oye, ¿qué pasa si no lo encuentras, Emil? ¿Qué, Gus? No, pues o sea, ¿es muy preciado para ti o te da igual si lo conservas o no el boletito? No, sí, lo tengo por ahí. Sí, lo compré. No sabía que había salido de Rius, de boletos del metro. No sabía. Sí, Se salió consigue mi bus. A huevo. Salió uno. Creo que No, alguien pues me iba a dar sí, uno, pero creo que no sé cuándo me lo va a dar. Pues es que luego también los boletos ahí se coleccionan. Yo tengo el del Santo y el de Joan Sebastián. Por ahí los tengo. También Ríos hizo hay una recopilación que hace sobre filatelistas, algo así sobre filatelía, y hay otro sobre, creo que uno de ajedrez o de jazz. Creo que uno de ajedrez sí es cierto, y uno del jazz que se llama Historia Incompleta del Jazz. Ernesto, ¿sí es de ajedrez? Sí, tiene un libro que se llama Ajedrez para principiantes. Ajedrez para principiantes, no creo que sí. Hay varios libros así precisamente donde habla de todo esta cuestión, como que tiene eso de acercar a la gente y decir, bueno, pues así como aquí hay quizás las cuestiones básicas y pues ya dependerá de ti si quieres adentrarte en ellas, ¿no? Pues así es, amigos, así es la historia del tal Ríos. Ya saben ustedes de dónde viene el tal Ríos, quién lo acuñó, quién lo dijo. Para siguientes capítulos ya tengan de referencia de quién habla el Emir, porque todos Ríos. los capítulos de verdad, en serio, siempre dice recordando a Rius y saca a Rius. Y bueno, ya para acabar, pues Ríos sí se va el 8 de agosto del 2017. Ahí está el boleto de Ríos. El de Ríos, ahí lo tiene, él lo tiene en físico. No, es una foto, güey. No es una foto, ya sé, güey, ya sé. El parteaguas de la caricatura. Si quieren para la edición pueden incluir la portada que le hicieron precisamente por el día en que falleció, ahí en la jornada. O sea, todos los moneros le hicieron un cantón sobre. La jornada está feo. El mejor, bueno, para mí el que más me gustó fue ese precisamente como parodiando su portada. Donde hacen igual el del manual del perfecto ateo, pero con la cara de Ríos, y también pues, el de Helguera, precisamente, donde hace le reconoce a esos, ¿no? Su ateísmo, y lo pone así, vestido como monaguillo, pero con una bandita que dice San Ateo, ¿no? Y precisamente, pues ahí está. Es todo, sí, es como reconocerle todo lo que aportó más allá de sus libros y demás, sino que también precisamente todo esto, o sea, fue exponente de una escuela de moneros, de gente que aprendió de él, gente que convivió con él, y precisamente se nutrieron de todo esa ¿cómo se llama? Esa escuela que impuso que él dejó, sí. Que él dejó, o sea, de ser crítico, pero de una manera tal que de repente, pues hasta el mono más pasado de lanza, quizá, sorteaba la censura, sorteaba precisamente. Y era divertido, sí, o sea. La reputación pública, ¿por qué? Porque lo hacía con tal genialidad que podías pasar todo eso y de repente simplificar todos esos conceptos tan abstractos o todas esas reflexiones tan sesudas sobre la política mexicana y de otros lados del mundo, pues es algo que muy pocos caricaturistas pueden llegar a hacer. Digo, o sea, después de Ríos, pues obviamente quedan varios, pero pues también se ha quedado, por ejemplo, Elio Flores, que creo que ahorita está en el Universal, o no recuerdo si en Milenio. Naranjo. Naranjo, que ya también se fue. Bueno, Naranjo ya se fue, también está Gis, Trino, o sea, son unos clásicos, y que de repente precisamente por eso les empieza a llamar moneros, porque no tienen una técnica tan depurada. Sí. En ese sentido, no es como que sean unos maestros del dibujo, pero con lo que comunican, con esos trazos así sencillos, es como decir, creo que es la manera más simple de llegarle a la gente, ¿no? Y de repente por eso todos se empiezan a llamar moneros. ¿Por qué? Porque dibujamos monos, no estamos pintando la Capilla de Sixtina, pero
Lo estamos haciendo monitos para que la gente entienda. Sí, porque ya de hecho no se definen como caricaturistas, sino así como tal, como lo menciona Ernesto, como moneros. Y sí, yo creo que Ríos deja una escuela y deja también, con su muerte, deja también un parteaguas. Ahí es donde se termina una etapa, una época, para mí de una de las mejores que ha tenido el periodismo y la caricatura mexicana. Y ustedes se imaginan a Ríos, por ejemplo, hablando del gobierno actual o del coronavirus. Estaría chido, ¿no? Sería como un coronavirus para principiantes. Yo creo que sí. Estaría cotorro. Así como dices que es, pues sí estaría cotorro. Y bueno, pues tan importante fue para la caricatura que tuvo reconocimientos hasta en Europa, en Rusia, cuando existía la hermana URSS con los camaradas. Pues fue reconocido, uno de sus mejores libros que bueno, allá fue reconocido por sus caricaturas, se llama Hitler, pero no es Hitler para principiantes, es Hitler para masoquistas. Ay, no puedo decir Hitler, ¿verdad? Sí, dilo. Sí, pues aquí sí nos puedes estamos- decirlo. Ah, sí, aquí sí no hay O si no, bronca. bueno. o si no, dile el Es en Führer. Facebook donde no puedes decirlo. Bueno, Hitler. Dile, gobernante de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Pues, Ni entonces, que fuera ese de córtala, güey, para decir. este libro de... Me acordé de eso, de que de repente vamos a tener que poner ese tipo, el córtala. Ya no podemos decir las cosas. ¡Córtala, mi chavo! ¿Qué pasó, mi chavo? ¿Qué pasó? Sí, amigos, este es una pequeña semblanza Si no es que el mes, güey. de lo que es el Así es, tal amigo. Ríos. Sí. Ahí ustedes, si gustan leer algún día, les puedo regalar un libro, si gustan también, y si lo van a valorar. Si no, al chino yo no les doy nada. No van a- Yo sí gusto, Mir, ¿me puedes regalar uno? Yo igual, por No, favor. con gusto. Bueno, y Yo estoy buscando el del Kama Sutra. Él escribió uno del Kama Sutra, ¿verdad? aquí lo tengo, amigo. Sí, regálame. Sí, se llama Kama Sutra para principiantes, ¿no? Kama Nostra, se llama Kama Nostra. Kama Nostra. Ajá, sí, exactamente. Y está muy Kama carajo Nostra. porque dice humor erótico solo para adultos y niños de amplio criterio. Está muy chido este libro. Bueno, entonces, amigos, vamos a hacer una dinámica ahora sí. De esos que Sí, tengo güey, aquí. regálalo. Uno de los más famosos que... Por de cierto, religión, a ver, espérame, ahora mientras le piensas sobre eso, espérame tantito, porque tenemos que enviar saludos. Sí, cierto, vamos a mandar los saludos antes de terminar. Sí, antes de terminar. Bueno, amigos, perdón, antes de... A los cuates de la los saludos, provincia. Antes de los saludos, A los cuates de la provincia, claro que sí. ¿quieren cerrar con algo de esto? ¿Alguna pequeña conclusión? ¿Algunas palabras? Pues yo creo que... Claro, porque no dije nada. Jorge, sí. Sí, que diga algo Jorge mejor, güey. Que diga Sí, algo claro, cumpleañero. no, todavía que cumpleañero, todavía no. Todavía falta un mesecito, bueno, un poco menos. Pero sí, bueno, yo estaba expectante aquí escuchándolos a todos ustedes. A lo mejor ahí no desatina Emir al decir que, pues, aquí la generación más joven, pues, no desconoce un poco más a Ríos, ¿no? La verdad, la primera vez que tuve contacto con él fue en la preparatoria, con el libro de Marx para principiantes, ¿no? Y es una forma, como ya lo dijeron, me parece una herramienta introductoria para saber algún tema, ¿no? Acercarte a un tema, ya si quieres algo más especializado, obviamente pues ya acudirás a otro tipo de bibliografía, ¿no? Pero yo creo que esa es la esencia de Ríos, ¿no? Que llega mira, tiene un ejemplo de los temas. Pues sí, es una forma muy, sí, su esencia de Ríos es esa, ¿no? Primero llegar a todo público, ¿no? Que por ahí alguna de la información que nos compartió Emil, pues es eso, ¿no? Que llegaba a todo tipo de público y no era nada especializado, ¿no? Ya para acudir a todo este tipo de temas más a profundo, pues creo que ya lo dijeron aquí, que eso sí lo desconocía, que no sabía que en su bibliografía manejaba ya algo más directo, ¿no? Con cualquier tema del que tratase, ¿no? Me parece algo genial porque precisamente ese es uno de los objetivos, pero sí, yo creo que Ríos es un tipo emblemático, ¿no? De la caricatura, no sé si se tome así, ¿no? A mí me da risata de los moneros precisamente porque yo los conozco nada más como los moneros, no como caricaturistas, entonces sí, creo que Ríos es algo esencial, creo que sí debería de haber un programa en las prepas para que se acerquen primero con Ríos quizá, ¿no? Podrá haber otros
tipos de materiales, pero yo creo que Ríos podría ser una buena herramienta, digo, así como me lo hicieron a mí, creo que no es ningún tipo de venganza, pero creo que sí me hizo entrarle a estos temas de forma muy amable, ¿no? Ya después vienen otros libros más chonchos que aburren y duermen, pero esto es lo principal, ¿no? Si vas a hablar de un tema, yo creo que por algo se debe de empezar, y creo que el famosísimo Ríos nos los facilita, ¿no? Creo que eso es lo que quisiera decirse nada más. Gracias, George. Gracias, Ale. No, nada más el comentario con lo que decía Jorge de pues sí facilitar un poco el tema de la historia, justamente como él lo mencionaba, el acercamiento que tuve en la prepa, en esos momentos, incluso en la secundaria, de comenzar, digamos que incluso a quitar el estereotipo tan temprano, a decir que la historia solamente son las fechas, ¿no? O sea, al contrario, y obviamente que la historia pues solamente es aburrida, al contrario, aquí el ejemplo está como anillo al dedo, nada más. No, bueno, pues no tengo nada más que agregar de lo que de lo que estuve hablando, pero pues está chido saber que, y también curioso a la vez saber que alguien hace o hacía difusión de la historia y ni siquiera era historiador, ¿no? Yo creo que, pues, para personas que estudiamos esto, yo creo que tenemos una tarea muy pendiente y tenemos la vara muy alta para seguir haciendo difusión de la historia como debería ser, ¿no? Esa difusión, no sé, toda especializada, que sí es necesario, pero hay que saber cómo explicarla bien. Y Algo, eso sería todo lo que algo más light, ¿no? Ajá. Difusión y divulgación. Más que Son cosas nada. muy diferentes. Ajá. Y bueno, el Mac Yáñez. Pues sí, finalmente hay que reconocer el papel de Ríos como el primer acercamiento que muchos tienen o hemos tenido a ciertos temas, y precisamente ya después esta idea de profundizar en ellos. O sea, de repente pues Ríos te sirve, pero él mismo te lo dice: yo intenté hacer mi mejor esfuerzo en este libro, en este texto, pero No es lo realmente definitivo. no es lo definitivo, y si quieres más información, aquí hay más fuentes y tú ya decides si las consultas o no. Entonces, pues sí hay que reconocerle esa parte de que, más allá de ser solo un caricaturista, fue precisamente como divulgador y sobre todo como el que sentó las bases para muchas generaciones acerca de cómo pues sí, sobre cómo acercarse a la historia y a diversos temas de una manera amena, sencilla, que sea lo más fácil de entender para todos. Puntuales siempre los comentarios del Mac. Y bueno, para acabar con Raúl y los saludos. Raúl, ¿algún comentario final? Pues ya lo dijeron mis compañeros, creo que Ríos pues es una excelente herramienta para conocer distintos temas que pues a veces los mexicanos pasamos por alto. Estaría bueno la idea de Jorge, de que se pongan en las escuelas, pero híjole, si la educación sexual luego se pone en duda en las escuelas actualmente, ¿tú crees que van a poner a gente como Ríos en el portafolio de lectura? Que es muy crítico, ¿no? En la neta, hasta en mi secundaria se nos llegaron, no sé si a ustedes les pasó, pero me llegaron a poner el video de "ay, mi piernita". Todos Es típico. A mí me llevaban ahí en la escuela a la iglesia el 12 de diciembre a cantarle las mañanitas a la Virgen. Imagínense. Bueno, la verdad es que mi prepa tenía un plus, y es que era bien roja, la verdad. Entonces, pues, el ambiente lo permitía, y pues creo que era lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? pero si se puede, pues yo creo que sería una idea sugerente, ¿no? A ver si en algún momento se presta en los evolucionados cerebros de aquellos que se les ocurre programar los materiales de trabajo de los chavos. Pues yo creo que sería algo interesante, ¿no? Que no olviden a Ríos principalmente, ¿no? Ya lo decía Marta, la doctora Marta, hace unas semanas, ¿no? ¿Quién lee a Ríos ya, no? Pero yo creo que eso es uno de los errores que podríamos cometer, dejar de leerlo o de conocerlo principalmente, y de ahí pues partir, ¿no? Yo creo que la chaviza estaría chida para que conociera un poquito más a partir Sobre todo porque no tiene vigencia, ¿no? Sí, hay temas que no pasan de... No quiero decirles de moda, pero simplemente que todavía siguen ahí, siguen siendo parte de las pláticas y de los debates de los historiadores doctos, de quienes se dedican a la historia pura, quienes les apasiona esa parte de la historia. Yo creo que Ríos también
se abocó a ir a eso y no ser pues eso, no caer en esta parte de ser así cuadrado y que mi verdad es absoluta. Y bueno, pues eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Y ahora vamos a la parte de saludos y de la despedida, como siempre. Antes de los saludos, Sí, Rulo, sí, ¿puedes mandar a saludar a mi amigo Eric González? Ahorita, espérate. Saludos a Eric González, saludos, también saludos a Diana Escobar, que es una chava de la web que siempre nos oye. Ahí, muchos saludos, gracias por seguir nuestro proyecto. También saludos a la mamá de Jorge, Gaby Martínez, siempre comenta nuestros videos. Y pues ahora sí le tenemos que dar un saludo. ¿Cómo se llama? Gaby, ¿verdad? ¿Se llama Jorge? No quiero darle. Gabriela, sí, mi tocaya. Ay, mi mamá. También sigue mi canal Eigus y muchas gracias. Saludos, doña Gaby. muchas gracias por apoyar nuestros proyectos. También saludos a Esme Bonilla, ¿se acuerdan ustedes de ahí que la tuvimos invitada con los narcos? Bueno, o sea, con el tema de los narcocorreos, no con los narcos. Pues, sí, no narcos en el canal. Exacto, aclarando, no. Los saludos a ella porque ahí adivinó. Recuerden que cada martes vamos a estar poniendo la pista de lo que vamos a tratar en el capítulo. Y si ustedes lo adivinen, aquí van a tener saludos, amigos. Así y ahora va a ser un poquito... perdón, Rulo, va a ser más especial porque ahora sí voy a regalar un libro, la verdad, quiero regalarlo. Quien adivine, yo creo que la va a tener papita. Siempre y cuando no tenga el libro, lo quiera, no lo vaya a vender como yo he vendido muchos. No es cierto, para quien lo quiera y para Porque a mí lo que hace, por ejemplo, es robar los libros de los cafés internet y ya los vende. Mira, este libro fue muy curioso, yo lo sustraje de Gandhi. Se llama Atlas para niños y niñas de Ríos. Y lo saqué de Gandhi porque costaba 20 pesos. Dije, ay, don Gandhi no creo que le dan 20 pesos, entonces pues lo saqué de ahí y así como ese, yo les voy a dar uno. Voy a dar dos para que vean que soy buena onda. Exacto, así que uno de 20 y uno de 20. ¿Pero con disco o sin disco? No, con cuota. Entonces van a tener que hacer un depósito de 200 pesos y ya con gusto yo les mando el libro. Quien adivine la pista va a entrar ahí a un sorteo, lo vamos a hacer el sorteo al final del otro capítulo si quieren. El próximo podcast vamos a entrar propiamente a las celebraciones de septiembre. Este mes les vamos a traer pues otra vez, como lo hicimos en agosto, aniversarios y vamos a estar recordando y rememorando. Conmemoraciones, vamos a tener ahí muchas sorpresas y la primera pues va a ser Gus y también Rosa que no está presente, pero van a presentarnos ahí un tema. Saludos a Brenda Faustino que cumplió años con Alejandro. Sí, cierto, saludos. Ay, qué hermoso. ¿Quién los viera? Ganaste. Congestionado de felicidad. Estoy congestionado de felicidad. Saludos a Brenda que me debe un boleto del metro. Es la Tlatuani del corazón de Alejandro. Así de ser. No, ella es la Malintzin. Domadora. Y también saludos para para Gabriel Flores, que es un gran seguidor. También saludos. A eso yo menso. ¿Cómo no sabe mi segundo nombre, ve? Un saludo para Analisa. Analiza. Manda un saludo para mi canal. Míralo. Un saludo para la familia Ledesma. ¿Le des mamadas? Ya perdiste. Ay, güey. Saludos a Nodoña que cayó en esa chingadera, güey. Se pasó. Cayó el tío Noroña, güey. Ya ciérralo tú, pinche Rulo. Bueno, ya. Vas a cortar. Pues bueno. Quiero ir, ya acaba. Y bueno, pues esos fueron los saludos. Recuerden que si adivinan la pista, pues van a estar a la rifa de los libros que tiene Emir. Entonces, la pista va a estar puesta y ya se va a hacer la dinámica. Sí. Bueno, pues ya. Con esto nos despedimos, señores. Muchas gracias a Emir que nos presentó al fin uno de sus temas muy queridos. La verdad es que estuvo muy entretenido, muy interesante para análisis. Y nos vemos la próxima semana con un tema que nos va a presentar Gus. Hasta la próxima. Adiós. Bye bye.